Dice la Matrix está tomando el control. Así es, Taranfe. Ya es muy tarde. Está buena esa vaina. Yo veo que contesta muchos mensajes cuando la gente comenta de algún caso y en las noticias sirve bastante, ¿eh? A ver, este video se llama La historia de los Sims, SimCity y la filosofía de Will Wright, parte 1, ¿ok? Me dicen qué onda con el volumen. Órale, empezamos con ganas, ¿eh? Aunque en la última década no se haya prodigado demasiado, no tanto como antaño, desde luego, el prefijo Sim es bien conocido por toda la industria. Hubo una época, de hecho, en que cualquier videojuego que apareciera con esta coletilla estaba destinado a triunfar. No importaba que su temática fuera de ponernos al mando de la urbanización. Yo con mi fábrica de cubitos de hielo quemada, granja, pero ese fue en el otro, en el City Skylines, creo. Los juegos que tenían el Sim en su título siempre acababan ocupando los puestos de los videojuegos más vendidos. Muy bien. Hasta el punto de que cuando esa coletilla se convirtió directamente en el título del propio videojuego, se rompieron todos los récords habidos y por haber. Por eso, rindiendo homenaje al 35º aniversario de esta saga, si es que podemos llamarle saga, en esta nueva entrega de La Evolución de, repasaremos los más de... ¿Qué es esto? Un oso. ¡Oh, no! ¡Un oso! ¿Qué es eso? ¡A la madre! ¿Cómo que un zorro es del mismo vuelo que un oso? Te creo, hermano. Dice los dibujos con muy bien, Susi Pai. Me avisas, ok. 40 títulos que en algún momento han utilizado el prefijo Sim en su título, como Simant o Sim Tower, bien populares en su momento, pasando por rarezas Sim Tower, eso yo nunca lo he visto en la vida. Sim Coaster, Sim Animals o My Sims. Y naturalmente ese nunca lo jugué, pero me llamó la atención. Que hablando de su título más icónico, el que lo empezó todo, SimCity. Uy. ¡A la madre! Así se reía antes. ¡Dios mío! ¡Qué cool! Me gusta. Es un poco extraño para mí porque yo conocí a SimCity hasta que creo que ya había salido la quinta parte, creo. ¿Quinta o cuarta parte? No me acuerdo. Nada más jugué uno y ocasioné todo un caos. ¡A la madre! ¡No manches! A principios de 1989. Ah, caray, Taranfe, eres del futuro. ¿Qué pasó, Master? ¿Cómo que lo conociste en el 3000, hijo? ¿John Titor? ¿Titor? ¿Taranfe? ¡Ah! Todo se va uniendo. Un poco más tarde en Europa. Se ve sencillo, pero raramente bien. Se ve bonito. El primero, el original. Un título que muchos consideran, y con razón, el primer juego del género City Building 3000. o de construcción de ciudades. ¿Qué? Octubre de 1928. Ah, cabrón, qué carajos. Y también uno de los Yo pensé que estaba hablando de fechas. Dijo, yo lo jugué en 3000. Yo de, cabrón, qué pedo. Los God Game de la historia, o como le llaman a veces en español, juegos de simulación de ser Dios. Buen soundtrack, que está usando. Si era en apariencia, pues ya lo veis, un juego sencillo. Nos ponía en el papel uno del alcalde de una ciudad, Dios la santo. cual había que edificar desde sus mismos cimientos. Se venía del futuro, es John Titor, comerciales e industriales, asegurándose que todas estas zonas recibieran tanto suministro eléctrico como de agua, gestionando la presencia de policía y bomberos. Se ve bonito, se ve muy agradable. Estadios, aeropuertos y otros espacios públicos. Estadio, y señor francés. Comunicando todos estos lugares con carreteras y diferentes medios de transporte. Todo con un único objetivo: construir una gran metrópoli utópica en la que los impuestos fueran bajos, el crimen inexistente y los residentes, ya por entonces conocidos como Sims, pudieran, pues eso, ser felices. Muy fácil de decir, pero no tanto de conseguir. Güey, ¿vieron ese helicóptero? De SimCity sabe bien, en toda partida pronto aparecían los problemas. Ese helicóptero era 1000 veces más grande que los aviones. Pero ¿quién se fija, señores? ¿Qué es esto? Son casitas, creo. La polución, tráfico severo, índices de crimen elevados, etcétera, etcétera, etcétera. Por no decir cuando un terremoto, un huracán o incluso un monstruo gigante... ¡Oh, por Dios! ¡Miren, chicos, cómo camina!
destrozaba media ciudad. Y ya no digamos cuando directamente los propios Sims decidían marcharse de la ciudad, hartos de los impuestos o de todos los problemas ya mencionados. SimCity era un juego difícil, muy difícil, y cualquier fallo, por minúsculo que fuera, podía arruinar hasta el más meticuloso plan urbanístico. Sin embargo, tenía algo especial, Se un ve atractivo bonito. difícil de medir con palabras, por lo que aunque sus inicios fueron tímidos, el boca a oreja hizo el resto. Se convirtió en uno de los videojuegos de mayor éxito de aquel año 1989 ¡A la madre, tan y así! catapultó a su creador, Will Wright, al estrellato. Tanto que todavía a día de hoy, más de 30 años más tarde, sigue siendo considerado uno de los más grandes gurúes de la escena del videojuego norteamericano. Permitidme Chipotle. pues que haga un paréntesis y os hable un poco más del creador de esta saga. Un perfil de lo más interesante, sobre todo porque Wright llegó a la industria del videojuego, digamos que sin invitación. En el momento caray. que vio la luz Él SimCity, llegó solito, era alguien ¿no? totalmente desconocido, que tenía ya casi 30 años. Y este era literalmente su segundo proyecto profesional. Wow, ok, se fue con todo, ¿eh? Me lo imagino llegando. ¿Qué onda? Así como el Sensei Goichi, ¿no? El Sensei Goichi era repartidor. Y en una ocasión vio que estaban solicitando en Nintendo y dijo, ¿qué onda? Yo les ayudo con sus juegos. Nada más díganme qué tengo que hacer. Y el resto es historia, chicos. Y es que Wright no respondía al clásico cliché de entonces, el de chaval apasionado del desarrollo y la programación que solemos imaginar. Su trasfondo era muy distinto. Wright era un chico de altas capacidades, superdotado, vamos, capaz de brillar en todo lo que se proponía, pero incapaz de encontrar Era algo que le fachero tu apasionara de compadre. verdad. Había cambiado de estudios en varias ocasiones y siempre acababa aburrido de sus aficiones, que incluyeron juegos de mesa, construir maquetas o el diseño y montaje de sus propios robots. Poca broma con esto, que incluso participó en el programa de televisión ¡No Battlebots, manches! en el que grupos de aficionados construían robots. Uy, esos programas están bien cool. Me gustan. A las Efandrius, muchas gracias, baby, por la suscripción. 18 meses de aquí con nosotros. Muchas gracias, baby. Te lo agradezco. Dice, ¿cómo se aburría? Pues así pasa. Dice, Battlebots Deidad. Sí, están buenísimas estas, Para destruirse entre ellos. estas batallas Sí, de el programa robotcitos. ese que salía homenajeado en Los Simpsons, ese mismo. Pero todo aquello cambió cuando descubrió un videojuego que básicamente. cambiaría su vida. El primer Microsoft Flight Simulator. El mítico ¡Wow! Miren esto. ¡What! Así se ve cuando piloteas tú. Miren nada más, chicos. Cuánto realismo. Dios santo, ni se alcanzan a leer. Ni se alcanzan a ver bien los números. Dice aviones. Miren esto, chicos. Realista. simulador de aviones. Dice cuando no tiene lentes. A ver. Chinguen a su madre. No veo ni madre. Que todavía continúa activo a día de hoy. A Y ver. es que la idea de tener un pequeño mundo virtual dentro del ordenador fascinaba a Wright. Por lo Miren, que ahí se está compró un un Apple puente, II, güey, qué aprendió cool. programación en un par de meses y se puso a desarrollar un título a imagen y semejanza de Flight Simulator. What the fuck con este crío? Dice, mejores gráficos que el Wild. Un par de meses, chicos. Dice, puro miembro exitoso. ¿Qué carajos con este mocoso? El resultado fue Rayton Bungling Bay, un simulador de helicópteros para Commodore 64, más tarde portado a otros sistemas como NES, ¡A la en el que había madre! que destruir bases enemigas a lo largo de un gran mapa. Un título que funcionó notablemente bien, sobre todo si tenemos en cuenta que era el Mira primer nada proyecto más, profesional tremendos de Wright, gráficos, que Dios la santo. distribuidora Brothermoon lanzó al mercado en 1980. ¿Es tu primer fucking juego? ¿Ya te contratan? ¿En serio? Vaya, este tipo es genial. 4. Y es precisamente en este videojuego donde Sí, podemos son encontrar expertos. las raíces de SimCity. Expertos. Hola, Wright Nabo confesó, Loco, ¿cómo años estás? más tarde, que con lo que más había disfrutado desarrollando este juego fue no preparando el simulador de pilotaje en sí, sino diseñando sus mapas. Oh. Ah, mira, ya sé por dónde va el asunto, ¿eh? Ok. A ver, este dice, recuerdo que la primera vez que mi hermano contrató cable, yo le pagué un mes entero para poder ver un supuesto estreno de una nueva temporada de BattleBots en el Discovery. Estuve todo el mes con un brillo en los ojos cada vez que veía el chingado promocional del programa.
Grande fue mi decepción que no cumplieron con la programación y pusieron otra cosa. Lo peor es que el comercial seguía. ¡Pi! ¡No! Dices que no me quiere ni el cable. ¡No! No digas eso. Pobre Benito. Pero no manches, qué feo. No sabía que mentían así también hasta en la programación. Oye, eso está muy feo. Sí, Discovery, ¿qué pedo, hijo? De hecho, pero con sus aliens ancestrales. Para su creación y para su sorpresa, descubrió que se divertía mucho sí, más con hasta este cooperaste. editor que jugando al propio juego. SimCity, por lo tanto, no es más que el editor de Rayton Bungling Bay, entre muchas comillas, refinado hasta la máxima esencia. Aunque seguro que alguien se está preguntando, a ver, si SimCity salió en 1989 y Rayton Bungling Bay en 1984, ¿es que acaso Wright estuvo 5 años desarrollando SimCity? ¿Y nunca salió el programa, Benito? Wright desarrolló las bases de SimCity a lo largo de 1985, cuyo proyecto presentó ese mismo año a Brotherboon, el distribuidor que había publicado originalmente Rayton Bungling Bay. Pero la empresa consideró que el proyecto no tenía viabilidad comercial, que no funcionaría jamás en el mercado. De verdad, es lo que dijeron. Pero, siendo justos, es que tampoco lo creía Wright, quien confesó que desarrolló... O sea, que él había hecho un juego que lo quería para él y para entretenerse él mismo. Vaya, esta persona es muy interesante. Y si el de Aliens es de History, Discovery es de los de supervivencia. Ok, perdón, lo siento. Desde muchos descubrimos lo que nos gusta hacer, ¿verdad? Los trabajos que nos encargan. Fue hasta las comisiones que descubrí que la parte que más disfruto de dibujar es la preparación y el sketch preliminar. ¿En serio? Oye, qué curioso. Como tú, todas estas cosas para ti nomás. Sí, a mí me gusta hacer un chivo de cosas y nomás para mí ahí, para que se quede ahí en mi cuarto. Desarrolló aquel proyecto, aquel proto SimCity, más pensando en su satisfacción personal que en algo que pudiera gustar de verdad al público. Por lo que, en palabras textuales de Wright, el proyecto estuvo guardado en un cajón durante varios años. Y así hubiera continuado de no ser por la aparición en escena de Jeff Brown, otro desarrollador que, decidido a fundar su propio estudio de videojuegos, convenció a Wright para fundar... Se ven muy nerds, lo debo admitir, se ven extremadamente nerds. Se ve que él tiene una banda aparte de este trabajo, chicos. A ver, dice... Al final ya no pagamos esa chingadera. Casi pago para ver los Oscar, pero ya estaba decepcionado. Después vi que había 2 temporadas en Netflix y me embriagué de BattleBot toda la semana. Mi infancia, güey. Ya huevo, qué chido. Mira, al final salió bien. El año 1988, dice, Nerds haciendo un videojuego de gestión. Que tras lanzar ese mismo año su ópera prima, Sky Chase, dio la oportunidad a Wright de rescatar su proyecto original. Así, bautizado definitivamente como SimCity, el juego fue un enorme éxito que convirtió a Maxis en uno de los estudios de referencia de la industria de la noche a la mañana. Y el resto es historia. Aunque seguramente hay otra pregunta que os estáis haciendo ahora mismo. Si Wright se aburría de todos sus estudios y de todas sus aficiones, ¿por qué nunca abandonó los videojuegos? Me pasó lo ¿Por mismo qué siguió desarrollando nuevos títulos hasta bien entrado el nuevo siglo? Pues porque Wright encontró en los videojuegos el medio en el que canalizar todas sus pasiones, o obsesiones, según se... Mira, qué bonito. Ay, yo quiero comprarme un diorama. Tengo que comprarme ese diorama que te dije, man. Está muy bonito. El que quiero comprar, o sea, de verdad, en serio quiero comprarlo a día de hoy, es el Sims 3, pero el que tiene que viene en una USB, que tiene la forma del Simplot, que es el diamantito que sale arriba de los Sims. De verdad quiero comprar ese. Cuando lo vi que lo vendían hace mucho tiempo, me enamoré de él y la verdad es que sí lo compraría a día de hoy. Me encanta, es súper bonito. Mire, hasta entonces Wright siempre había dedicado 1 o 2 años leyendo de manera enfermiza sobre aquello que le llamase la atención en aquel momento, hasta que lo dicho, se aburría y cambiaba de tema. La diferencia es que a partir de entonces Wright seguiría leyendo todo lo que pudiera sobre algo para luego aplicar todos estos conocimientos en el desarrollo de un videojuego. Así es, son nerds o como él mismo lo definió,
Leo un montón de libros y en ocasiones mi interés en ellos crece, así como en determinados temas o perspectivas. Normalmente no son demasiado accesibles para el público en general, así que trato de hacerlos más accesibles. Oye, qué es buena más onda. bien una función de traducción. Estoy viendo que quiere los Sims 3. Esto Es que será el está método que bonito Wright ese aplicará en Sims todos sus 3, proyectos a partir de chicos. este momento. Y SimCity, claro está, no va a ser una excepción. Wright pasará meses leyendo todo tipo de Con los tratados, dramas de más de ensayos $10,000 y de teorías sobre Warhammer, arquitectura, de cosas crecimiento chidas. urbano y dinámica de sistemas. De autores como Christopher Alexander, John Conway o Jay Alexander. No te creas, De los hecho, diagramas este de primero, Warhammer Christopher están Alexander tomó el libro A preciosos. Pattern Language, Towns, Buildings and Constructions para delimitar la jugabilidad de SimCity. Y más adelante también la de los Sims, pero no nos avancemos. Por lo que, de alguna manera, como decía, SimCity puede considerarse una aplicación técnica o incluso una demostración empírica de todas estas teorías. De esta manera, volviendo a SimCity, el juego vio la luz a principios de 1980. ¡Ay, Dios santo! ¡Miren esto! Dice, oye, de mi plástico a sobreprecio no vas a estar hablando. Ay, me pregunto si todavía estarán en venta esas vainas. A ver, déjenme checar. Es que yo me acuerdo que vendían esa edición especial de Sims 3. A ver, déjenme checar. Ay, es que está hermosa. De verdad está súper hermosa. No, yo creo que ya va a ser súper difícil encontrarla. No, estaba súper bonita, güey. A ver, edición colector, creo que así se llamaba. Es que era muy bonita, chicos. Tenía era una USB, o sea, el juego estaba dentro de una USB que tenía la forma del simplot de los Sims. No, ya, ni sus luces, chicos. No lo quiero digital. Probablemente ni ve igual. 89 para sistemas como MacOS y Commodore Amiga. Y poco después en otras plataformas como Commodore 64, la ciudad perfecta, incluso Atari su ST, libreta donde tenían anotadas ZX fórmulas y diseños Spectrum, para la ciudad perfecta. Amstrad ¿En CPC serio? y, como no, en PC. Fue un sonado éxito en todas estas plataformas. ¿Dónde voy a aunque vivir ninguna después? pudo hacerle sombra a la más exitosa de todas. Miren eso. Aparecida a mediados de 1991 en Japón y Estados Unidos y un Ay, poco Dios más mío, tarde miren en nada Europa, más esos la adaptación de gráficos. SimCity para Super Nintendo llegó a vender, según algunos medios, hasta 2 millones de unidades. Una cifra que superaba de lejos las ventas de todo el resto de plataformas combinadas. Una adaptación además muy especial, ya que fue desarrollada por la propia Nintendo, que añadió algunos cambios sutiles a la fórmula del juego. Miren Por eso, ejemplo, sustituyó chicos. al Kaiju, que destrozaba la ciudad, por Bowser. La estatua del alcalde, que se conseguía al superar cierto número de Sims, ahora estaba dedicada a Super Mario. E incorporó nuevos edificios y nuevas mecánicas. Aunque la novedad más sonada fue la presentación del Dr. Wright, un personaje cuyo apellido es un evidente homenaje al creador del juego, Obviamente. que servía como consejero y guía durante este. Megalo. Un homenaje que probablemente fue idea del propio Shigeru Miyamoto, creador de Super Mario y de Legend of Zelda, entre otros. Dice la leyenda que Miyamoto quedó tan maravillado por SimCity que fue él, personalmente, quien insistió a que Nintendo produjera esta adaptación para Super Nintendo. No manches. Por lo que invitaron a Wright a pasar unas semanas en Kioto para poder trabajar codo Tiene carita de bebé, chicos. Mírenlo, estaba bien jovencito. Mira. con codo Bien con el ilusionadillo, genial diseño de güey. Nintendo. La relación de Wright con Nintendo, como veremos más adelante, va a ser muy prolífica, hasta el punto de que aparecieron otros tantos videojuegos de la serie Sim exclusivamente para sistemas ¡Ah, Nintendo. la madre! Pero antes de eso, hubo planificada también una adaptación de SimCity para NES. Desarrollada también Se por tienen cara de que Nintendo, se convirtieron la idea en es que mejores hubiese amigos. aparecido Sí, al sí, mismo sí. tiempo que la versión de Super Nintendo. Pero por motivos que se desconocen, fue cancelada a última hora. Pese a que, como se descubrió más adelante, ¿Qué? había ¿Por qué? prototipos casi completos, que de hecho, si os interesa, podéis descargar por internet y jugarlos tan libremente. ¡Ah, la madre! SimCity, Ok. pues, fue un éxito tan grande como inesperado. Seguramente Miren esto, chicos. Dios mío. Tienen en disquetes. ¡Abuelo, ve esto! ¡Dios mío! ¡Qué bonito! ¡Hola, Carlos! ¿Cómo estás? Bienvenido.
Ya, pero Ron Ron hizo un mejor juego. Mira, Ron Ron es God. Sí lo sabemos perfectamente que Ron Ron hasta 3 disquetes. A mí se me... A mí también. A mí también me tocó usar estas vainas para mis proyectos escolares. Ni el propio Wright se esperaba aquella reacción. Pero la experiencia fue tan buena que el desarrollador ya no volvería a cambiar de oficio. Había descubierto la forma con la que explotar sus obsesiones Era y pequeño, encima por eso los darles usamos. una explicación ¡Oh! práctica. Eso sí, bajo ningún concepto Solo los vi, pensaba nunca los usé. encasillarse ¿En en los juegos de serio? construir ciudades. Por más que es todo ese? el mundo, desde ¡Ey, sus fans qué puede a sus ser! mismos productores, le rogasen desconsoladamente por favor que desarrollase un SimCity 2. De cara a su próximo proyecto planeaba ir mucho más allá, simulando el crecimiento no de una ciudad, sino de todo un planeta. ¿En serio, Benito? Dice Jake, ¡ey, mi rodilla! Pero antes de continuar con Sim Earth, el tercer proyecto profesional de Wright, quisiera hacer hincapié Estamos en un viendo aspecto la básico historia de de esta SimCity. historia, el cual debemos comprender a la perfección. Se Como ya quita os he bien un explicado, disquete, Wright una utilizó página el de modelo de Word, SimCity en todos los como proyectos que dos, desarrollaría si bien te iba, posteriori, hijo. desde Sim Earth y Sim Ant, los cuales repasaremos a continuación, a la primera entrega de los Sims. Lo que pasa es que, en la cabeza de Wright, esto no era un método para desarrollar videojuegos. De hecho, Wright nunca vio sus proyectos como tal. Wright no considera sus obras videojuegos, sino más bien algo como juguetes digitales. Wright ha comparado sus proyectos con objetos tan terrenales como pueden ser un coche de radiocontrol o una muñeca Barbie. Es lo que querían De por sí, estos juguetes no son más que objetos, ¿no? Pero es quien juega con ellos quien marca sus límites. Y eso es exactamente lo que son Eso es SimCity cierto. y todos los juegos de esta Sí, serie es muy para Wright. parecido. Jugar uno de Herramientas estos para que juegos el es jugador así. pueda hacer volar su imaginación como quiera, sin ningún tipo de límite, sin más objetivos que pasarlo bien. Es por eso que me encanta el Sims. De hecho, más que vivir una vida con tu Sim y hacer un chingo de cosas locas con tu Sim y hacerlo vivir en un lugar chido, a mí lo que me encanta de los Sims es construir casas. Lo que más me pinche encanta. Me gustó un montón ahí tomar mi tiempo para diseñar una casa y irla mejorando y así. Es súper bonito. Lo que más me gusta del Sims como tal. Ya todas las aventuras. Y ustedes saben que yo siempre rompo los juegos que toco, así que ustedes saben las pinches chocoaventuras que me toca vivir en Sims. Eso ya queda así como que un plus, pero diseñar casas, ¡mua! Está exquisito, fíjate. Y divertirse, nada más. Y lo más importante, así sin es, más reglas puedes acomodar que tu las casita limitaciones como tú físicas quieras. del propio juguete. Por eso, Wright es el verdadero inventor del concepto sandbox, una palabra que ha sido muy desvirtuada en la industria del videojuego, porque cuando pensamos en un sandbox pensamos, por ejemplo, en un Grand Theft Auto, ¿verdad? Ajá. Pero en realidad, un sandbox, como su propio nombre indica, es el concepto del parque de arena. Con la arena se pueden hacer cientos, miles de cosas diferentes, sin más límites de los de la propia imaginación. Y lo más importante, sin más objetivo, insisto, que divertirse. Y es por eso que Wright era totalmente contrario a la idea de tener un objetivo para ganar o perder en SimCity. Y esa es la misma razón por la que Brotherhood al principio se negó a publicar el título. ¿Y por qué el año 89 cambiaron de opinión entonces? Bueno, en realidad no es que cambiasen de opinión. Lo que pasa es que el mercado del videojuego por entonces ya era mucho más grande y pensaban que, bueno, a alguien habrá quien le interese este proyecto. Pero aún así, se resistieron a lanzar el videojuego tal como estaba planteado, de forma que llegaron a un acuerdo con Wright, quien, un poco a regañadientes, añadió... A ver, dice Rodríguez, ¿te acuerdas de la partida eterna que te mencioné en el Worldbox? Va por el 2100 aproximadamente y aún no se logra la unificación mundial, aunque está relativamente pacífico. No manches, ¿en serio todavía no logran unificarse? Ay, Dios mío, los humanos son raros, o no sé qué clase de criatura elegiste. Worldbox es un muy buen juego, la verdad. Me gusta muchísimo, es muy divertido. Algunas metas, algunos objetivos al videojuego.
como por ejemplo los diferentes premios para conseguir un número de habitantes en la ciudad, o Sims como un modo y especial en el Minecraft. que se presentaban varios Sí, escenarios con toda la metas a razón, cumplir. Sabrina. También pensaba Como por lo mismo. ejemplo reconstruir Hamburgo del año 1944 tras el bombardeo de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, como reconstruir Tokio tras el ataque de Godzilla en 1957, Míralo, o ay, como me salvar el encantan Detroit de las animaciones 1972 que de una tiene oleada de Godzilla. crímenes. Y sin Robocops ni nada, ¿eh? Este ¡Hala! tipo de metas o objetivos se mantendrían en la mayoría de juegos posteriores, como en SimEarth, por ejemplo, el cual veremos a continuación. Pero hemos de entender que todo esto iba contra la filosofía de Wright, quien lo añadió sencillamente pues por presiones de sus distribuidores. Ay, no. Por eso, si queréis que nos pongamos muy puristas, la verdadera forma de jugar a estos videojuegos es ignorar todos estos objetivos y jugar por el mero placer de hacerlo, acorde. Sí, eso es cierto. Se supone que es un sandbox, ¿sabes? Vas a hacer lo que se te hinche un huevo. ¿Para qué tienes misiones? ¿Para qué tienes que hacer esas cosas? Así que no tendría mucho sentido. Pero también a veces te aburres un poco de estar jugando lo mismo sin nada marcado como tal. De hecho, hasta en Sims 4 ya implementaron desafíos. A veces cuando empiezas una nueva casa o algo así en Sims, te activan la opción de desafíos. De hecho, creo que ya hasta puedes elegirlos en el menú principal porque ya ha cambiado mucho Sims. Y tú puedes elegir lo que quieres hacer, ¿no? Dice, no lo digas tan alto, también vas a espantar a Ubisoft. ¡Ah, esa madre ya está muerta, hijo! ¿Qué te digo? ¡Hola, Sebastián! ¿Cómo estás? Se ganaron los orcos y tienen héroes, reyes y personajes legendarios. Hay un imperio que duró 1700 años y su lema literalmente decía ¿cómo que era en un videojuego? ¡No manches! ¡Qué buena frase! Los orcos. Yo cuando creo a un grupito de orcos son los primeros en morir. Dice, hay que jugar Farming Simulator. Ay, Dios, man. No mucho. Estamos viendo un video bastante interesante de la historia de los SimCity. A la filosofía de su particular desarrollador. Una filosofía que no podría aplicar sin interferencias hasta muchos años más tarde Sims como en el juego desarrollo demasiado nerd. de los ¿En Sims. serio? Pero de nuevo, no nos avancemos. Dicho esto, ya Tiene podemos su- seguir con el siguiente proyecto de Wright, uno Su de los más gustito. ambiciosos Tiene de su un carrera. estilo particular SimEarth. que está entretenido. Ay, güey. Mira nomás esa pinche animación, Dios mío. Sí, los Sims sí es muy nerd. Damas, caballeros, Tuna y Sonic, es de mi agrado informarles que me acabo de pasar el Balatrotamir 4 ¡Oh, por Tamir Dios! Tamir 4 Tamir Tamir 4 Tamir 4 Tamir 25. Omedeto, elotes. Omedeto, ¿a poco ese juego se pasa? ¿Cómo los excluye? Vaya. Felicidades. Yo no sabía que tenía final. Con el estudio Maxis plenamente con Dice, ¿será que por eso el Insoy se siente así de simple? ¿Que no tiene esa esencia que se ha juntado a lo largo de los años? Es que si te fijas en Insoy no puedes hacer absolutamente nada. O sea, siempre lo voy a recalcar. Los Sims son una simulación de vida, ¿bien? Pero te ofrecen algo más allá, como que no, siempre coquetean con la fantasía. Vaya, las historias, los juegos de los Sims siempre están coqueteando con la fantasía y eso lo hace más divertido porque tienes más opciones a hacer y a experimentar, ¿vale? Como por ejemplo en el Sims 4 pusieron un DLC que estaba básicamente simulando como una infección extraterrestre, bien, así que tú tenías que destruir una planta gigante y todo ese desmadre y tus vecinos empezaban a actuar raro y así. La verdad es que era bastante Ahora toca entretenido. jugar el modo infinito. Deseeme suerte en caso de que pierda mi casa Tamir 4 Don Tan Clonachir 25. Suerte, Lotes, gambate. Descansa, Draken, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Así que pues sí, o sea, si tú vas y vives en esa pequeña ciudad, es un pueblito pequeñito en el que empiezas a darte cuenta de que a veces tus vecinos actúan raro, de que de repente hay algunas semillas extrañas y están creciendo unas plantas extrañas en el jardín de los vecinos y tienes que investigar, pero solo si tú quieres.
O sea, realmente puedes pasar de largo esa pinche experiencia. De repente llega un vecino y está todo robótico, todo tieso y te dice, yo querer que tú probar esta planta. Sí, te quiero, vecino, nos vemos, bye. Y cosas así, ¿no? Así que tú puedes simple y sencillamente ignorar eso, pero es una misión, ¿vale? Y ahí está. De hecho, si te pones a investigar toda la zona del mapa de ese pueblito en Sims, te encuentras hasta incluso que hay una nave estrellada en las lejanías de un desierto, ¿no? Porque es una zona desértica. Y te digo, eso es lo bonito. ¿Y qué no tiene Insoy? Nada de eso. Absolutamente nada de eso. Se me hizo tan plano. O sea, por ejemplo, en Sims, las maquinitas estas las maquinitas de gancho para poder agarrar peluches, puedes elegir la opción de patearlas para intentar agarrar un peluche o intentar robarte uno, ¿sabes? Digamos que esas pequeñas acciones que van más allá de lo que harías en la vida real son lo que le dan el sabor al Sims, ¿vale? Cosa que no ves en Insoy. Por eso yo siento perfectamente que si no arreglan eso, Insoy ya se murió. Consolidado gracias al éxito de SimCity, Wright presentaba un año más tarde un proyecto todavía más ambicioso. Es tan realista que aburre, mejor vivo mi vida. The Living Planet, el cual vio la luz en ordenadores como Mac y PC en algún momento de 1990 y un poco más tarde en otros sistemas como Amiga, X68000 o incluso, de nuevo, en Super Nintendo, ¿qué es eso? demostrando de nuevo la excelente relación de Wright con el fabricante de Kyoto. El título Sim Earth lo dice todo. Si SimCity era el simulador de construir una ciudad, Sim Earth nos ponía los mandos de todo un planeta. Oye, nos permitía variar la temperatura, la atmósfera, la deriva continental. ¡Ay, güey! Ok. Esto ya está particular, creo yo. Esto sí es muy nerd. Nico, ¿cómo estás? Es súper mega nerd. Además, ¿cómo andas? Estamos viendo la historia de los Sims, SimCity, ¿vale? Nos permitía crear formas de vida y ver... Pásame el nombre de ese juego. ¿No vi cómo dijeron que se llamaba? No vi el nombre. Y todo con el objetivo, bueno... Después te lo investigo, Dark, ¿ok? Insisto, no había un objetivo. Sim Earth, ahí está. Objetivo per se, porque fiel a la filosofía de Wright, esto se presentaba como un juguete, complicado, ¿no? Pero si en SimCity se sobreentiende que el objetivo era crear una gran ciudad utópica, pues en SimEarth lo era que el planeta prosperase hasta albergar vida inteligente y una civilización avanzada. Había objetivos, claro está, añadidos por presiones de los distribuidores, como ya hemos visto. Y escenarios añadidos en los que había que terraformar un planeta para albergar vida, o incluso recuperar una tierra futurista que había sido devastada por una guerra nuclear. Por cierto, un guiño interesante, una de las opciones del jugador más adelante es plantar un monolito negro en medio del planeta esperando que éste volviera inteligentes a sus criaturas. Muy sutil. Wow. Desafíos aparte, insisto, SimEarth era un juguete, no un videojuego, un sandbox en su máxima esencia, y que en el que el jugador podía hacer lo que le viniera en gana, raros y difíciles de comprender, o destructivo, fiel a la filosofía personal de Wright. Quien, claro está, también basó el proyecto en los sesudos libros que leía por aquella época. En concreto, Wright se inspiró en la hipótesis Gaia, una teoría desarrollada en los años 70 por el químico James Lovelock, ese tipo es un genio. En muy resumidas cuentas, aseguraba que la Tierra es un sistema autorregulado para favorecer las condiciones para la vida. Lo interesante del caso es que Wright pudo conocer a Lovelock en persona durante el desarrollo de SimEarth gracias a un conocido en común. No seas mamón. ¿Qué carajo? Quien aparentemente por sus entrevistas estaba encantado con el proyecto e incluso le echó una mano a Wright, pero le robaron la idea. La prensa recibió con loas el proyecto, pero no tanto el público. Imagínate conocer a tu héroe, Dios santísimo, qué god, y hasta que colabore contigo, qué hermoso. De unidades vendidas, pero podemos tomar como referencia y que no sea un maldito, wow, qué pro. Nintendo. Si SimCity aparece en el listado de los 50 videojuegos más vendidos de Super Nintendo con casi 2 millones de unidades, SimEarth, por contra, ni siquiera aparece. Algunas fuentes aseguran que no se vendieron más de 200.000 unidades. ¿Qué pasa? ¿Que acaso SimEarth era un mal juego? No, ni mucho menos. El problema es que era muy difícil de entender.
Yo os confieso que de chaval... Es que... Chicos, puedes modificar muchas cosas. Sí, es muy, muy nerd. Sí, esto ya a mí me supera demasiado. Esto me recuerda... Hay un juego que me gusta bastante, pero me parece muy complicado. Es de los creadores de Don't Stare. Es el Oxygen Not Include. Ese juego a mí me parece bastante complicado, de verdad, porque tienes que revisar qué tipo de gas tiene más densidad que el otro para poder ubicar bien la zona en la que vas a vivir. Es complicado, muy, muy complicado, pero me encanta. Nunca comprendí cómo funcionaba SimEarth. Me encantaban los juegos de esta serie y los jugaba absolutamente a todos. Pero de Windows a Linux, pero en Sims. ¡Ay, Dios mío! No comprendía cómo funcionaba, por lo que lo sí, confieso, lo dejé abandonado a la mínima de cambio. Nunca sobrevivo tanto, pero que el propio Wright ha reconocido. En sus palabras, sus videojuegos se catalogan en dos categorías: los económicos que necesita y Excel, los todos los juegos que juega Dark los tienen económicos, como SimCity, son fáciles de entender. Haces una acción en el juego y si esta es... ya cuando cambió este tipo de vista, debo admitir que se me hace muy bonita. Este tipo de vista fue un acierto exquisito. Buena, entre comillas. Si yo quiero jugar, no estudiar. Y si no, lo pierdes, ¿no? Muy sencillo, muy fácil de comprender. Así me siento en el Oxygen. Pero en los biológicos, como SimEarth, es más complicado entender si una acción es buena o mala, insisto, entre comillas. Y ciertamente era muy difícil saber si lo que estábamos haciendo en SimEarth era positivo o negativo, porque claro, no íbamos a notar los efectos hasta mucho más adelante. Con todo, SimEarth es uno de los proyectos más desconocidos de Wright. Este, sin embargo, pese a estos malos resultados, no estaba dispuesto a renunciar a su idea de juegos biológicos. Por lo que se puso como objetivo conseguir un juego de esta categoría en el que los efectos de si algo ha sido bueno o malo fueran mucho más evidentes. Por Dios. Juegos de ser Dios, uff. Y si en esta ocasión había pecado de ambicioso, tratando de controlar todo un planeta, en este nuevo proyecto tomaría el camino contrario, pasando de la grandeza de un planeta completo a sus más minúsculos pasajeros. Hola, Mr. McBeard. ¿Cómo estás? De hormiguitas, ¿eh? Qué poca duda cabe que a Wright, como prototípico chaval de altas capacidades, sentía fascinación por las hormigas. Era de aquellos a quienes les habían regalado una colonia de hormigas de chaval, ¿no? Algo, por cierto, que yo siempre quise y mis padres nunca me quisieron regalar, ¿eh? A mí... Nunca. A mí me daba un poco de miedo porque decía, pobres vivos, se me van a morir. ¡No! Por eso dije, no, mejor ahí muere. No sé, me daba lástima tener que cuidarle. Dependían de mí, chicos. Con eso acaba todo. Perdón, así que no debe extrañarnos que Wright deseara transportar aquella pasión de infancia a un videojuego. De hecho, Wright aseguró en una entrevista que llevaba años tener una deseando granja de que alguien hormigas. lanzara Habrá que conseguir una, Mandy. Pero que como veía que nadie se animaba, pues dice, bueno, voy a aceptar yo el reto. Seaman vio la luz en 1991, que no sepamos un año resolver la teoría de cuerdas para como PC y Macintosh. Y un poco más tarde en otros sistemas como Amiga, como en X68000 y sí, que presentar una versión un poco conocida, también en Super Nintendo. Aunque aquí no había ni cambios de Super Mario ni nada por el estilo. Y Seaman va, pues eso, de controlar una colonia de hormigas. Empezábamos en un rincón del jardín, de la típica casa de... No manches, imagínate todos esos cálculos para que Tammy se ahogue en la piscina. Suburbio estadounidense, y el objetivo, porque en el fondo siempre había un objetivo, era conseguir que eso suceda en un principio. Para tal fin podíamos tomar el control de una de las hormigas e influenciar en el desarrollo de la colonia, buscando comida, ampliando el hormiguero y defendiendo la colonia de amenazas se ve como simpático arañas, este jueguito. gusanos u otras colonias de hormigas rojas. De hecho, había momentos en que la guerra contra las hormigas rojas alcanzaba tales cotas que el juego pasaba a tener un regustillo a juego de estrategia en tiempo real. Todo esto esquivando pesticidas, pisadas de humanos y otras trampas mortales que estaban en el jardín. Sin embargo, pese a que sobre el papel Seaman parece un juego muy complicado, con docenas de amenazas poniendo en jaque la colonia, en el fondo no lo era. Era un juego bastante asequible en el que sí, siempre sucedía algún revés, pero en el que era fácil prosperar con un poco de inteligencia.
En numerosas entrevistas, Wright ha afirmado que fue una decisión deliberada, que después del fiasco de Sí, Simmers se ve quería bastante algo divertido sencillo, y se ve muy asumible, lindo, y sobre mira. todo en el que fuera muy O sea, si lo comparamos con los otros Sims que estábamos viendo y esto, mira, este tiene hasta guijarritos y estas cosas. La verdad es que se ve bastante simpático, es agradable a la vista, me gusta. Es muy bonito. sencillo interpretar si la partida va bien o iba mal Inteligencia. encaminada. Híjole. De hecho, es el único juego de Wright que Ay, se sale güey. un poco de la norma. En Santa cachucha, pues ¿cuánto hizo este condenado? Ancient Cities. SimCity Graphics. What? Sim Farm. Health. A la madre. Hasta de hospitales, chicos. Y aquí está, solito, bonito, aquí bien discretito, precioso, SimCity. Uf. Mua. el sentido de que sí que hay un objetivo claro. A ver, miren, Future Cities, Santa cachucha. Sí, mi alegría. Tami City, ay Dios mío. Bien discreto, se ve muy bonito, se ve muy guapo aquí. Para terminar el juego, que era literalmente conquistar todo el jardín y echar de la casa a los humanos que viven allí. Tan asequible era Simant que Wright confiesa que su principal público fueron chavales de 10 u 11 años. Sobre todo porque muchos padres compraron el juego a sus hijos pensando que aquello era un juego educativo. Y en cierta medida lo era, pero Wright esperaba llegar a otro público. Y en su lugar llegó a esos mismos niños fascinados por las hormigas a los que su madre no les permitía tener un hormiguero en su habitación. Bueno, mira, ahí está. Tenía la experiencia un poco distinta. Era como tener un Tamagotchi. Porque claro, ¿qué pasa si se cae y se rompe, Mark? ¿Qué pasa? ¿Que se llenó la casa de hormigas, Mark? Perdona, ya se me... Uf. Viejos fantasmas que vuelven cuando no toca. ¡No! ¡Se está proyectando! No, no te preocupes, amigo. No te preocupes. Todo estará bien. El caso es que He-Man funcionó bastante bien. Muy lejos del éxito de SimCity, es verdad, pero bastante mejor que SimEarth. De nuevo, no tenemos cifras de ventas exactas, pero se habla de unas 100.000 copias solo para PC, que en la época y la plataforma, Pues la verdad no es está que mal. no está nada mal. ¿No? Lamentablemente, Wright no acabó contento 5 con este disquetes, videojuego. ay, Dios mío. No tanto por un tema de ventas, sino porque ha llegado a decir que considera que no le hizo justicia al fascinante mundo de las hormigas. Que en su afán de hacer algo asequible para todos los públicos, creó un juego demasiado simple. Y que para nada transmite, en sus palabras, la fascinación que siente el desarrollador por estos insectos. Y eso que Wright, como de costumbre, basó todo su trabajo en la obra de un reputado científico, en este caso del biólogo Edward O. Wilson, famoso precisamente por sus trabajos sobre hormigas, cuyo libro ganó incluso un premio Pulitzer. Quien, entre otros principios, defendía el principio de la complejidad emergente. Esto es, la idea de que varias criaturas individuales con objetivos muy simples pueden, colectivamente, producir comportamientos increíblemente complejos. Y así llegamos a 1992, Vaya, qué curioso. un momento complejo para Will Wright, porque pese a seguir trabajando incansablemente en nuevos simuladores, la sombra de SimCity seguía siendo muy alargada. De hecho, el año 92, ¿se imagina hacer un remake de ese juego como en realidad lo quería hacer? Y continuaba siendo portado a nuevas plataformas. Francamente sí lo jugaría, se ve interesante. El año 1993 vería la luz SimCity Enhanced, una versión del juego en CD-ROM con gráficos mejorados y vídeos con actores reales. Pero no es como que me den miedo. ¿Y qué hará Wright ante esta situación? Pues seguir haciendo lo que mejor sabe, leer mucho y buscar la manera de trasladar sus conocimientos a la fórmula de un videojuego. Eso es fácil. ¿Qué quería? El dominio total del mundo. Oh. No manches, qué God, Rodríguez. ¿Te comerías una? No, es que ¿por qué tendré que comerme van a una? ser un poco rocambolescas. ¿Ustedes sí? Algunas tan locas, atención, como un simulador del dirigible Hindenburg. Sí, el que explotó por los aires en los años 30. O como un simulador de controlar una refinería de petróleo. Serán años complicados en que las ideas no... What the hell? Qué inteligente. ¿Qué carajos es eso?
no parecen acabar de tomar forma. Por lo que los dirigentes del estudio Maxis van a ser categóricos. Primero, le van a encargar el desarrollo de una secuela de SimCity. Aunque a él no le venga de gusto, lo va a tener que hacer. Y segundo, permitiendo que otros desarrolladores del estudio, aparte de él, puedan también capitanear sus propios simuladores Sim. O eso cuando directamente no compren proyectos a otros desarrolladores extranjeros y los renombren con su etiqueta, que eso también va a pasar. Se acerca una época complicada, pero esto y mucho más lo veremos en la segunda entrega de la evolución de los Sims. Así que nada, decidme, ¿jugasteis a SimCity, a SimEarth, a SimBand? ¿Entendíais cómo funcionaba SimEarth? ¿Jugasteis a SimBand porque vuestros padres no os dejaban tener un hormiguero en casa? Contadme en los comentarios y ya sabéis, volvemos en unos días para seguir hablando de Blue Light y su obra. Nos vemos pronto. Adiós. Qué buen video, en serio. Buenísimo video. Muy bien. Muchas gracias, Mark Roland. Excelente. Y esa es solo la primera parte, sí. Y me encantó bastante. Sí, yo jugué Simp. ¡No, Benito! Le tengo malas noticias en la segunda parte, Tammy. Es de 44 minutos. Y la tercera, que abarca a los Sims, aún sale XD. No manches. Entonces habrá que ponernos de acuerdo, chicos, para ver si nos aventamos la siguiente parte para la siguiente semana. Quizás no se canjeen muchos videitos, pero pues podríamos verlo porque pues está interesante, la verdad. Pero ya será que ustedes lo propongan, ¿no? En los videos. Se ve muy, muy interesante. José, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Baby Penchomcho. Descansa. Dice, estoy jugando Witcher 3 y me encontré un gatito que se llama Mordisquitos. ¡Oh! Gatito Mordisquitos. ¿Y también qué horas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Master? A ver. Ok. Es el único que vende esa colección. Maldita sea, debí haber comprado ese juego. No a casa, pero no por eso creé un complejo juego de creación de vida. Supongo que cada quien trata sus traumas como quiere. Y sí, tienes toda la razón. Básicamente esta persona dijo, pues voy a crear mi propio pinche hormiguero. ¿Quieras o no? Ya me imagino restregándole su juego a su mamá en la cara, ¿no? Acá de, mira mamá, mira lo que me hiciste hacer por lo que no me permitiste tener de niño. Así lo haría yo, la verdad. A ver. Vamos a ver. No manchen, es demasiado caro el juego de Sims. Yo recuerdo que es que no tenía dinero en esa época. Pi, pi, pi. Chale, está muy caro, chicos. Es muy, muy caro. No gastaría ese dinero. No lo gastaría. Es demasiado caro. No gastaría 80,000 varos. En dólares. Está como en $500 más o menos. Un poquito menos. Como $450 más o menos. Está caro. Muy, muy caro. Es una edición, pues sí, era obvio que iba a ser una edición especial. Es demasiado caro, chicos. Debí haberlo comprado cuando tuve chance. Una lástima, de verdad una lástima. Gracias, Necotefi, por intentar encontrarlo, pero sí es demasiado caro, no lo tendría. Nada más porque tiene una USB con esa forma, ¿no? Ya mejor yo la hago después. Creo que tengo nueva meta, ¿no? Hacerme yo mi propia USB con forma del Simplot y ya está. ¿Qué tan caro? $450 es muy caro, ¿sabes? Para una memoria USB. Está caro. Está feito, ¿eh? Sí la vi, está enterita la caja. Sí, o sea, está el juego intacto. En impresora 3D. Estaba pensando en resina. Si todos hiciéramos juegos en base a nuestros traumas de la infancia, estaríamos como en Ready Player One, con realidad virtual y todo. ¿Te imaginas, Efandrius? Podría ser. Bueno, por ejemplo, yo nunca tuve una casa de muñecas y siempre quise tener una casa de muñecas. Se me hacen muy bonitas y todo eso. Y por eso le encontré mucho amor a los Sims. De hecho, mi gran fanatismo hacia los Sims es en base a eso. O sea, de pequeñita quise mi casita de muñecas y luego ya después vi que existía un juego en el que podías hacer tu propia casita.
Y luego tener monitos para jugar con ellos, yo dije, oye, a mí me encanta, me fascina. ¿Y se acuerda que hay pendejos que compramos cartón con imágenes bonitas por $5,000? Es que tan fe. No, yo no lo haría, yo ahí pinto mi línea. La solución es frágil, se te cae y se muere. Yo lo sé, imprimo miniaturas. Oh, es que yo estaba pensando en hacer yo con porcelana de papel, hacer la forma del Simplot, completamente artesanal. Comprar esta masilla para hacer moldes, hacer el molde y ponerle resina, ¿no? A lo que yo estaba pensando. Dice, yo por mi parte siempre quise un set de esos de los enormes de Lego. Por eso compro bastantes. Oh. No, es que sí está cabrón. Miren, yo tampoco puedo decir gran cosa. Pero Mandy sabe que yo tengo un límite cuando estoy comprando figuras de Mitsuri. O sea, yo no puedo rebasar ese límite, ¿saben? Ay, gracias, Derek. Me tocan estiramiento. O sea, me encantan las figuras de Mitsuri y así y todo, pero hay límites. No gastaría tanto dinero en una figura, la verdad. Es mucho dinero. Pensé que era cine de impresión 3D. Como dices, sí suena bueno. Sí, es que de impresión 3D, fíjate que nunca he tenido la experiencia. Sí me encantaría comprar una impresora 3D, pero hasta que me haga cosplayer quizás. Pero soy más de hacer las cosas artesanalmente, ¿sabes?